Muy buenas tardes, Dios les continúe bendiciendo. Su pastor Johnny Romero les trae el tema la interpretación verídica y plena de la ley de Moisés. En Mateo capítulo 5, verso 17, Jesús dijo que Él no había venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Así lo dice la versión Reina Valera. Hay otras versiones que traducen que Él ha venido a interpretarla correctamente, otras dicen que Él ha venido a interpretarla en forma plena, a cumplirla, a darle su verdadero sentido. Yo creo que en esta porción hay algo muy interesante que estudiar. La palabra del Señor nos enseña que en los versos siguientes, que Jesús está haciendo un contraste entre lo que se enseñaba en los círculos rabínicos en aquel entonces. Por supuesto, entendiendo que en el judaísmo la Torah iba acompañada de lo que se llamaba la ley oral, y también de esa ley oral, por supuesto, se resumían interpretaciones a lo largo de los siglos y que se exponían como palabra de Dios. O sea que en cierto sentido los judíos practicaban algo que se llamaba la heterodoxia. ¿Por qué? Para ellos era ortodoxia, pero para uno que no viene de origen judío, uno comprende que la palabra heterodoxia es la mezcla, en el caso de ellos, de lo que es la Torá, los profetas y los escritos, con las tradiciones de hombres que contradecían directamente a la palabra del Señor. Y Jesús hizo esta crítica en Mateo capítulo 15, de cómo ellos por las tradiciones humanas anulaban mandamientos de la palabra de Dios que no debieron ser anulados, por supuesto. Invalidaban la palabra. Entonces, esto es un punto muy interesante y tenerlo en cuenta en el contexto cuando Jesús habla con los judíos, porque hay que discernir cuándo está hablando de la ley propiamente dicho y cuándo está hablando de las interpretaciones que ellos hacían de su propia tradición. Y ellos lo colocaban porque el judío normal considera que las tradiciones rabínicas, la ley oral, forma parte de la misma Torá. En esa comprensión es que se puede entonces captar cuando Jesús dice algo como esto: mas yo os digo. La persona piensa que Jesús está como inventando o trayendo una nueva línea de interpretación a la ley, como que Jesús está creando un nuevo sentido a la ley. Bueno, yo quiero decirle, en mi modesta opinión, leyendo el contexto de la Biblia, nada más lejos de la verdad. Ese más yo os digo es una forma de expresar que Jesús está introduciendo a esa sociedad, le está reintroduciendo el verdadero sentido de la ley. Y para eso Jesús colocó varios ejemplos. Jesús habló del adulterio, Jesús habló del enojo contra el hermano, del homicidio, Jesús habló del juramento y así sucesivamente. Fíjense, voy a colocar unos ejemplos muy sencillos para que podamos entender lo que Jesús estaba haciendo. No pretendo ser absoluto, pero sí abrir un compás de pensamiento que sea lo más cercano posible a la interpretación original de lo que Jesús quiso decir. Aunque no estamos citando ahorita ni del hebreo ni del griego, sin embargo podemos aproximarnos, porque relativamente en estos pasajes las versiones se aproximan, se acercan bastante a lo que dicen los idiomas originales. Vean, este pensamiento. Jesús dijo que el que codicia la mujer de su prójimo en su corazón, a una mujer, ya adulteró con ella. Y uno dirá, wow, entonces hay quienes dicen que la gracia, los mandamientos son más exigentes que la ley, que Jesús está hablando del reino, del milenio, y, bueno, y se pierden en esas interpretaciones fantasiosas. No, mire, esto es sencillito. Jesús, cuando dijo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, adultera en su corazón, Jesús está haciendo referencia a Éxodo capítulo 20,
verso 17, donde dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni a su siervo, ninguna de sus pertenencias, otros. O sea que el no codiciar a la mujer de su prójimo ya estaba escrito en la Torá, en la ley de Moisés. Y esto nos dice a nosotros entonces que Jesús lo que estaba era dando el verdadero sentido. ¿Por qué? El derecho, tanto en el hebreo como en el romano, el derecho en la sociedad, dicen que dos personas están en adulterio y se prueba que están en adulterio cuando se logra pasar un hilo por el medio de las dos personas. Esta es una figura para decirle que es algo bastante difícil de probar, esas dos personas que estén en adulterio. Y bueno, así lo enseñaban los rabinos, lo explicaban. De hecho, nosotros lo vemos en la Biblia, un ejemplo de un pasaje donde a Jesús dice que encontraron a una mujer sorprendida en adulterio y la llevaron a sus pies y para que él juzgara. Y la Biblia lo que no dice es que, ajá, ¿y dónde estaba el hombre? Lo cierto es que dijeron, fue sorprendida en pleno hecho. Jesús, al final del episodio, terminó llevando eso a la corte de la conciencia de los acusadores y luego le dijo, nadie te condena, mujer, yo tampoco. Vete y no peques más. Vean lo siguiente. En Mateo capítulo 5, Jesús está diciendo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla. Entonces creo que queda más que demostrado el punto de que este mandamiento ya existía literalmente en la Torá. Lo que sucede es que con el avance de los siglos, obviamente se presentaron problemas jurídicos en base al adulterio, en base a las fornicaciones, y que fue necesario el ejercicio de la ley para dirimir esos casos. Y como en todo ejercicio de la ley, parte de ese proceso judicial hay que llevar las pruebas. Y por eso entonces la óptica del asunto se remite a las acciones, a la conducta, a la evidencia. Pero Jesús ya había dicho que el espíritu de la Torá era que no se codiciara a la mujer de su prójimo basado en lo que dijo Moisés. Fíjense cómo todo cuadra. También tenemos el caso de que Jesús menciona la ira contra el hermano y habla de que la persona que dice necio a su hermano es reo de juicio y da todo un escalafón de la ira que lleva al asesinato, al homicidio. Entonces, fíjense, cuando una persona es juzgada en los tribunales por un asesinato, no puede ser juzgado, obviamente, por una motivación de ira, porque eso no se ve. Aunque la gente se ponga a rojo como un tomate, pero mientras no mate a nadie, no se puede llevar a cabo un juicio. No se le puede catalogar de homicida. Sin embargo, Jesús, apelando nuevamente a la Torá, al espíritu de la ley, él habla de que no debe aborrecerse, no debe odiarse al hermano. Mateo 5. Moisés ya lo había dicho en el libro de Levítico. No aborrecerás a tu hermano. Amarás a tu prójimo, dice la Biblia. Entonces, estos mandamientos que Jesús está citando en Mateo 5, fíjense que Jesús no está inventando nada, Jesús no está trayendo un nuevo pensamiento, Jesús lo que está dando es el verdadero sentido a la ley, que esa sociedad, producto de las mismas interpretaciones que se fueron arrastrando a lo largo de los siglos y acumulando, que luego fueron aplicadas y muchas de ellas estaban en forma de tradición, distorsionaron en grados más, en grados menos, el verdadero sentido de la ley. O sea, se perdió el verdadero sentido de la ley. Entonces, estas cosas pasan en cualquier país del mundo. Fíjense las constituciones de los países, las leyes orgánicas y bueno, cada quien en su sistema legal. Hay un conjunto de leyes que se aplican a través de los tiempos, las sociedades van cambiando y la gente a veces va en busca de nuevas leyes. Las personas, las sociedades van buscando leyes que se ajusten a los nuevos hechos. Y a veces lo que falta no es eso, lo que falta es reinterpretar
la ley que ya está establecida, buscándole el verdadero sentido. Porque tanta interpretación, tanto estudio, a veces lo que hacen es que se agregan sentidos que van alejando cada vez más a las sociedades del objeto original de la ley, del espíritu de la ley. Entonces Jesús le está explicando aquí a los discípulos y a la gente de que en la construcción del nuevo reino, en que comenzaba con él y la generación de los discípulos, él necesitaba que los discípulos pudieran interpretar la ley de la forma correcta, con el espíritu original. Fíjense que en ese mismo capítulo 5, él dice lo siguiente: si vuestra justicia, o sea, la de los discípulos, no fuese mayor que la de los fariseos, no entran al reino de los cielos. O sea, eso me dice a mí varias cosas. Una, que el sistema legal de los fariseos, aunque sí estaba contaminado con tradiciones humanas, como Jesús mismo denunció, sin embargo, no era malo en su totalidad. Tercero, que segundo, que este sistema te dejaba a la puerta del reino. No se sabe si un poquito adentro o un poquito afuera, pero estabas ahí en el umbral, porque Jesús dijo, si no fuere mayor. Entonces, esto significa que Jesús estaba partiendo de la interpretación farisea en muchas de sus disertaciones y no estaba rechazando todo el sistema como tal, sino que su crítica fue dirigida fuertemente a la mala interpretación de la Sagrada Escritura. Bueno, y ese, vamos a decirlo así, esa es una problemática que enfrentan todos los juristas del derecho a través de todos los tiempos, todas las sociedades. La continuidad, la vigencia de la ley, el verdadero sentido, todo ese tipo de cosas, el espíritu de la ley, van buscando establecer con claridad meridiana la verdad, o acercarse lo más posible a ello. Así que, mi estimado, yo te dejo esta disertación de Mateo capítulo 5 para que tú reorganices tu sistema interpretativo y te ajustes lo más posible al contexto en tratar de discernir lo que Jesús quiso decir. Solamente toqué dos ejemplos. Hay más que están allí en el mismo capítulo, que tú lo puedes buscar en la Torá, de donde Jesús está tomando cada mandamiento. Dios te bendiga y Dios te guarde.